Dentro de los programas que estamos dedicando a mujeres científicas, a mujeres en la ciencia, hoy vamos a hablar de dos de estas mujeres, una francesa y la otra alemana. Me refiero a Sophie Germain y a Emmy Noether. Lo vamos a hacer con la profesora de física, Cristina Santamarta. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Isabel. Vamos a empezar, si te parece, por orden cronológico, no porque ninguna de las dos tuviera mayor o menor importancia, cada una en su época y con su trabajo lo han tenido, sino porque Sophie Germain nació en el año 1776 y murió en el año 1831. Como he dicho, era una matemática francesa y hizo importantes contribuciones, sobre todo a la teoría de números y a la teoría de la elasticidad. Podríamos empezar situando un poco en el tiempo y también situando en un contexto familiar a Sophie Germain. Pues sí, Sophie Germain nació en París y era hija de una buena familia. Su padre era un comerciante de pieles, vivía en una situación económica más o menos buena, y entonces vivió en un ambiente muy cultural en su familia, porque invitaban a amigos influyentes, tenían discusiones políticas, filosóficas, y eso fue calando en ella para tener una inquietud científico-filosófica. Entonces, cuando tenía 13 años, como su padre tenía una buena biblioteca, leyó un relato sobre la muerte de Arquímedes y le pareció muy penoso que un hombre, un científico tan ilustre, muriera a manos de un soldado romano. Entonces se empezó a interesar, gracias a esto, por las matemáticas. Es curioso porque es verdad que Sophie Germain nació en una familia que tenía ciertos posibles, que además se preocupaba por la cultura. Sin embargo, cuando sus padres empezaron a ver que ella se preocupaba demasiado, que quería leer a Newton, por ejemplo, a Euler, que necesitaba hasta aprender latín y lo aprendió, es decir, que se preocupaba mucho por leer y por la ciencia, se asustaron un poco, o un poco bastante, porque decidieron castigarla precisamente por este esfuerzo y por esta necesidad que tenía ella de aprender. Ahí intentaron darle una buena educación, como a las chicas de su época, musical, literatura, dedicándose más al hogar. Pero claro, era muy despuntante que la mujer se quisiera dedicar a las matemáticas. Y de hecho cuenta la leyenda que para leer por las noches, como sus padres decidieron que no era el mejor camino que podía seguir, robaba las velas de su familia porque durante el día no podía leer y se dedicaba por la noche a leer a la luz de las velas, ahí en las mantas, a cucharada, la pobre, a cucharada y leyendo en latín a Euler y a Newton, que no es poca cosa. Sí, porque los padres la castigaban, o eso se decía, sin luz y además sin calefacción. Pero lo cierto es que era una mujer obstinada, era una mujer tenaz, y ya en el siglo XVIII, que es difícil, ella decidió que quería estudiar y que quería investigar en el campo de la matemática. Porque también es verdad que le gustaba mucho también la física y la filosofía. Todo esto lo mezcló de alguna manera. Sí, antes estaban muy imbricadas la física y las matemáticas, al igual que están ahora, pero ahora los campos son tan amplios que están muy separados entre sí, pero antes estaban más imbricados. Entonces, esta mujer, que la tenacidad era su marca, gracias a un amigo de la familia consiguió los apuntes del grandísimo matemático Lagrange, que daba clases por aquel entonces en la Escuela Politécnica de París, y se los estudió. Y no solo se los estudió, sino que se le ocurrieron varias anotaciones y varios inicios de teoremas sobre las enseñanzas de Lagrange. Bueno, hay que decir que la Escuela Politécnica de París era una institución muy prestigiosa, pero por supuesto vetada a las mujeres. Y por eso ella suplantó a un alumno de Lagrange, que se llamaba el señor Leblanc, y le escribía a Lagrange con preguntas sobre sus apuntes y con sus propias teorías, y firmaba siempre como el señor Leblanc. Iba de vez en cuando a la universidad a recabar apuntes o así, y iba disfrazada de hombre, porque no podían entrar las mujeres, curiosamente. Sí, a mí siempre me llamará la atención, pero yo creo que eso no está reflejado en ningún sitio, de qué manera ella, vestida de hombre, o que hay otros casos en la historia y también en nuestro país, vestida de hombre, como digo, y siendo el señor Leblanc, podía asistir, aunque no fuera habitualmente, pero asistía de vez en cuando como oyente, y además empezó esta relación epistolar en la que ella se presentaba como Leblanc.
Sí, efectivamente, y Lagrange la consideró como señor Leblanc hasta que, impresionado por las cartas que le enviaba y por las teorías que tenía, pues un día decidió quedar con el señor Leblanc para tener una tertulia y confrontar opiniones. Entonces ella se resistía porque claramente ya no podía aparentar ser un hombre. A lo mejor para pasear por los pasillos de la universidad tenía un pase, pero estar de frente a frente no. Bueno, quedó con Lagrange y le desveló su identidad. Y Lagrange no solo no la condenó por ser mujer, sino que la alabó por su tenacidad, por sus conocimientos y sobre todo por su gran inteligencia. Entonces se convirtió en su amigo, en su mentor y en su profesor. Y la hizo participar en tertulias científicas. Lo que pasa es que nunca logró ofrecerle un plan de estudios reglado, digamos, porque ella no podía asistir a clases. Con lo cual, el mérito de esta mujer es doble, porque en su mayor parte fue autodidacta, aunque compartía charlas, compartía tertulias con grandísimos matemáticos, porque además esa época fue una época de la meca de las matemáticas en Francia, estaba Lagrange, estaba Fourier, no pudo tener una enseñanza reglada. Tenía, por tanto, ciertas lagunas, claro, lagunas de esta falta de formación reglada, matemática sobre todo, claro. Suplidas por su gran inteligencia. Es decir, fue capaz de desarrollar teorías que han pasado a la historia de las matemáticas y se estudian en los libros, como ahora veremos un poco, sin haber tenido una enseñanza formal y reglada. También tuvo esta relación epistolar, y ya veremos a ver hasta dónde llegó, con Carl Friedrich Gauss, también bajo seudónimo. También bajo seudónimo. De los grandes matemáticos de este siglo están Lagrange y Gauss. Cualquier persona que haya estudiado matemáticas no va a tener dudas de quiénes son estas dos personas. Pues mantuvo efectivamente también una serie de cartas científicas con Gauss, sin que él supiera que era una mujer, pero al final, después de la invasión napoleónica de Prusia, tuvo ella la sospecha de que Gauss podía correr algún peligro, al igual que corrió Arquímedes. Le estaba relacionando con el destino de Arquímedes, que murió a manos de un soldado romano cuando invadieron Siracusa. Entonces ella, como era de una buena familia, intercedió por Gauss e intentó que su vida no corriera ningún peligro. Al final, a Gauss le comentaron que había intercedido por él una mujer y él dijo que no la conocía de nada. Entonces ella, al final, tuvo también que desvelar su personalidad y presentarse como mujer. A lo que Gauss, una vez más, como persona inteligente, no solo tuvo nada que reprobarle por todas las cartas y todo el intercambio científico que habían tenido, sino que escribió una carta pública en la que demostraba su admiración. Bueno, la carta es un poco larga, pero bueno, empieza como describir mi admiración y mi asombro al ver a mi estimado corresponsal, señor Leblanc, que se metamorfosea en este personaje ilustre, que me ofrece un ejemplo tan brillante de lo que sería difícil de creer. Y otras frases que tiene, dice, esta persona debe tener el más noble, el talento más extraordinario y un genio superior. Eso dicho por Gauss, que es el gran matemático de la época. Como vemos, ella de alguna manera es reconocida, aunque le falten estas lagunas, y también hay que decir que esta tenacidad de la que hablábamos al principio, pues se muestra, por ejemplo, en cómo se presenta a un premio que ha creado Napoleón Bonaparte, que insta a la Academia Francesa de las Ciencias a organizar este premio extraordinario. Bueno, ella se presenta por 3 veces, al final lo consigue. Al principio, la primera vez hay un error de cálculo, después tiene una mención de honor, pero al fin, en 1816, consigue este premio, pero que no recogió públicamente tampoco. Pues sí, cuando digo que la tenacidad es su marca, Bonaparte, que estaba muy preocupado por las ciencias y en particular por las matemáticas, organizó este premio extraordinario para hacer un análisis de elasticidad de metales, que era un tema que le importaba también estratégicamente en esa época, y efectivamente se presentó Sophie Germain y a la tercera fue la vencida. Las 2 primeras veces no es que no ganara el premio, es que quedó desierto, porque nadie hizo una teoría que no estuviera libre de errores, entre ellos los de Germain. Yo creo que antes de pasar a la otra matemática, en mi noter, hay que hablar de las contribuciones concretas, por lo menos nombrar qué es lo que hizo ella para ser tan considerada, porque ella además era tan tenaz que lo que quería era
pues hacer que los teoremas se convirtieran en eso, en teoremas, y estudios de hace muchos años que no llegaban a comprobarse, ella tenazmente intentaba comprobarlos. Bueno, sí, es famosa por intentar demostrar la conjetura de Fermat. Fermat hizo una conjetura en la que decía que si tenemos un número x elevado a una potencia más un número y elevado a la misma potencia, y esto es igual a un número z elevado a esa misma potencia, y esa potencia es mayor que 2, es 3, 5, 8, cualquier número que sea mayor que 2, pues que no hay dos números enteros positivos que cumplan esa igualdad. Hizo esa conjetura, se hicieron muchos casos, se demostraba que no, pero una conjetura no pasa a ser teorema a no ser que se haga una demostración matemática formal. No vale con decir que no se cumple en tantos casos. Y ella intentó resolver esta conjetura de Fermat para elevar la teorema. Fermat la hizo en 1637. Su contribución tiene una identidad, la identidad de Germain, que salió al cabo de la demostración de esto, en el que lo demostraba para unas ciertas potencias, por ejemplo, para n igual a 4. También hay un teorema que se llama teorema de Sophie-Germain, en el que nos habla de los números primos, de cómo el doble de un número primo más 1 es también un número primo. Efectivamente. Parece muy sencillo, sin embargo, hay que llegar a ello, ¿no? Esta es la parte de teoría de números que le gustaba a ella, que son enunciados muy sencillos, pero tener una demostración matemática es muy difícil. Por lógica, sustituyendo números, tú vas sustituyendo números y te va saliendo, pero demostrar que eso existe para todo número es lo que es difícil y es lo que eleva una conjetura al grado de teorema. Quería decir sobre el teorema de Fermat, que lo enunció Fermat en 1637 y se demostró en 1995. Y uno de los 6 intentos serios de haber demostrado este teorema es el de Sophie-Germain. Hay que decir que Sophie-Germain se retiró del mundo de la ciencia cuando empezó a sufrir los síntomas de un cáncer, y entonces se centró más en temas culturales y filosóficos hasta que murió cuando tenía 55 años. Vamos a pasar y vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, y nos vamos a otra matemática. En este caso, Emmy Noether nació en Alemania en el año 1882 y es una cosa curiosa porque ella consiguió dar clases en la universidad cuando las mujeres ni siquiera podían matricularse. Quizá esta es la primera consideración que habría que hacer, y luego empezamos un poco con su biografía. Pues hablando de esta consideración, una cosa que luego a lo largo de la biografía se ve, me gustaría comentar desde el principio que consiguió dar clase en la universidad y estuvo 12 años dando clase en la universidad sin percibir salario por ser mujer. Y esto también lo que hizo es que fuera austera ya toda la vida. Naturalmente, si no tenía medios económicos, era austerísima. Aunque al final de su trayectoria sí consiguió cobrar, al final, pues ella siguió siendo igual. Lo donaba todo o lo ahorraba todo porque se había acostumbrado a vivir con muy, muy poco. De hecho, era una mujer como mujer, luego hablaremos, como científica, a la que le preocupaba muy poco su apariencia, le preocupaba muy poco su aptitud en este sentido, porque su mundo era la ciencia y las matemáticas, desde el principio. Es verdad que nació, ella sí, en una familia en la que su padre era un matemático reputado. Son 4 hermanos y otro de los hermanos también fue matemático, otro también fue científico. Era una familia en la que el ambiente científico estaba ahí presente desde el día cero. Emmy no era muy agraciada como mujer tampoco. Le enseñaron a cocinar, a limpiar, en fin, a estas cosas que se enseñan a las jóvenes de esta época, aunque ella ya es de finales del siglo XIX. Y aprendió idiomas, por ejemplo, porque, bueno, como era una chica también de una familia bien, les pareció a sus padres que como profesora de idiomas tenía un futuro. Se examinó de inglés y de francés, siendo alemana, sacó muy buena nota, pero no se quiso dedicar. Entonces, lo que quiso fue ir a la universidad para estudiar matemáticas. Para ir a la universidad tuvo que pedir permiso para ir como oyente a los profesores de cada clase. Hay que decir que la decisión de ella de estudiar en una universidad pues era desde luego muy poco convencional. Es verdad que Emmy Noether nació a finales del XIX, pero murió en 1935, ya en el siglo XX. Sin embargo, 2 años antes de esta petición, el Senado Académico de la Universidad había declarado que la coeducación podría subvertir todo el orden académico. Es decir, se negaba a que las mujeres entraran en la universidad. Pues sí, además en Alemania luego tuvieron también
problemas con la coeducación también entre judíos y arios. Han tenido siempre en el siglo XX un poco de controversia en este aspecto. Y hay que decir que Emmy Noether, también su padre, Max Noether, claro, eran judíos. También lo tenía todo. La mujer era mujer y era judía en una época en la que no era muy favorable esta condición. Sin embargo, ella logra dar clases en la universidad y además logra también que como matemática fuera reconocida en su momento. Pues ella iba avalada, al igual que Sophie Germain iba avalada por Lagrange y por Gauss, que son dos grandes matemáticos de la época. Ella estuvo en la Universidad de Göttingen, que en aquel momento era también la meca de las matemáticas de la época, donde estaban matemáticos como Minkowski y Hilbert. Hilbert, que es considerado también uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. Si tanto a Sophie Germain como a Emmy Noether las avalan los grandes matemáticos de la época, eso quiere decir que no nos estamos equivocando al considerarlas como grandes matemáticas que no han tenido el reconocimiento que merecían probablemente. El teorema de Noether, porque ella también tuvo trabajos muy determinantes para el álgebra abstracta, sin embargo tiene también un profundo efecto sobre la física. ¿En qué sentido? Ella hizo un teorema que se sigue estudiando, que lleva su nombre y que tiene su vigencia en física, es muy importante, ha tenido influencia también en la física cuántica, en la que explica cómo las leyes de conservación de un sistema físico vienen de sus simetrías. Y ahí combina el conocimiento matemático, como son las leyes de simetría, con el conocimiento físico. Y gracias a esta ley suya, se pueden demostrar un montón de propiedades de la física, la ley de conservación del momento angular, la ley de conservación de la energía, la ley de conservación del momento lineal, se derivan de este teorema de Noether, que se sigue llamando como teorema de Noether, o sea, se la sigue reconociendo. Y algunos científicos consideran al mismo nivel que el teorema de Pitágoras, escrito públicamente, o sea que no es poca cosa. Eso en cuanto a sus trabajos como científica, pero hay que decir que en su docencia también fue una mujer curiosa, no solamente una mujer, fue un profesor o profesora, da igual, sino como docente muy curioso, porque se saltaba un poco a la torera, digamos, la manera de dar clases. A ella le gustaba la controversia, discutía con sus alumnos, cambiaba los sistemas educativos y las reglas tan férreas en la Alemania del momento, porque lo que le gustaba era alumnos que verdaderamente tuvieran ideas y ella poder discutirlas también. Era una mujer muy, muy brillante. Entonces yo creo que no se acercaba a la inteligencia media de los alumnos, con lo cual sus clases no eran de clase magistral, sino de discusión. Es decir, que si los alumnos no llevaban ya el conocimiento previo para luego discutirlo, pues se perdían. Con lo cual muchos de los alumnos a los que les tocaba asistir a sus clases declinaban la invitación, digamos, de ir a la clase porque no se enteraban de nada. Entonces solo sobrevivían los más brillantes. Y curiosamente muchos de sus alumnos, que luego han sido muy brillantes, ha dirigido muchas tesis, han publicado muchos trabajos gracias a Noether, de los que Noether no tiene autoría porque regalaba su conocimiento a las personas que le rodeaban, aparte de lo que publicaba para ella misma. Y fue una mujer para eso completamente desprendida, admirable también. También murió joven, con 53 años, también de cáncer, con esta vida austera de la que hablamos y con una contribución importante a la ciencia que yo no sé si ha sido suficientemente reconocida. Yo creo que no, porque todo el mundo conoce a Albert Einstein. Ella estuvo trabajando en algunas cosas con Albert Einstein porque no lo hemos mencionado, pero bueno, cuando Hitler decidió que separaba a los judíos de los arios, ella tuvo que emigrar a Estados Unidos, emigró a una universidad que se llama Bryn Mawr y que no es muy conocida, pero que es una mujer que siempre ha apoyado a las mujeres desde su fundación. Ha pasado mujeres muy ilustres por allí. Y también colaboró con Princeton, con el Instituto de Ciencias Avanzadas de Princeton, que era donde estaba Einstein. Y Einstein también la alabó públicamente, tanto en vida como a su muerte, por sus grandes contribuciones matemáticas, en particular por su teorema de las simetrías y la conservación de movimiento. Nunca tuvo acceso a la medalla Fields de matemáticas, que es el equivalente al premio Nobel de matemáticas, porque ella se murió en el 35 y este premio se instauró en el 36, pero según parece podía haber sido una de las candidatas a ganar esta medalla Fields.
Dos mujeres, dos científicas, Emmy Noether y Sophie Germain, han ocupado nuestro programa. Seguiremos ocupándonos de mujeres en la ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti.